Muy buenas tardes. Bienvenidos a la presentación del informe económico del mes de nuestro director, el director de Senda, Hugo Facio Rigasi. Hugo ha venido publicando este informe en forma ininterrumpida desde 1988, lo cual es una fecha reciente porque su carta económica la viene publicando desde poco después del golpe de 1973 y en ambos casos no falla nunca. Y es un fascinante recorrido por el informe del mes, por los acontecimientos económicos principales, mundiales y locales, y seleccionados de la prensa por una mirada acuciosa, experta y que comunica de esa manera una visión un panorama muy notable de el acontecer económico. Es para nosotros un honor dejarle la sala a Hugo para que nos presente entonces su informe económico del mes de abril del año 2022. Hugo, por Muy favor. buenas tardes. Estaremos aquí en dúo con Marcela Vera, ¿no? Que nos acompañará en las Por supuesto, reflexiones sobre los lo temas que vamos. iba, ¿Mm? lo iba a mencionar después, el comentario. En realidad debería haberlo hecho de inmediato. Bueno, hemos dividido la intervención en tres partes. Hemos hecho una división geográfica. Primero Chile, por razones obvias. Segundo, Estados Unidos, por ser la mayor economía mundial y tener lo que sucede allí, repercusiones globales muy grandes. Y tercero, China, teniendo en cuenta también las repercusiones globales que tiene, y particularmente en un país como Chile, con un comercio exterior muy dependiente del de la potencia asiática. Este es el informe de abril, lo hacemos algo diferido con el momento del mes que lo hacemos habitualmente, que es a principio del mes, por razones de fuerza mayor. Bueno, a pesar de las razones de fuerza mayor, las cartas económicas en que nos basamos salieron todas las semanas. Bueno, empezamos con la primera parte. En el primer informe de finanzas públicas del gobierno de Gabriel Boric, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, no solo entregó las proyecciones para el año, sino que además proporcionó antecedentes fundamentales de las políticas fiscales a seguir durante el gobierno. En cuanto a las proyecciones, a las cuales me referiré en particular, modificó drásticamente el cuadro presentado por el anterior gobierno en sus informes para el año 2022. Disminuyó fuertemente variables macroeconómicas previstas que inciden en los ingresos fiscales y en el presupuesto. La variación del producto durante 2022, que se había estimado en 3,5%, abultando los ingresos fiscales a recibirse, los cuales son proporcionales a la variación de la actividad económica, la disminuyó a 1,5%, en línea con las proyecciones entregadas por el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional, con una reducción de la demanda interna que consideró también una variación, que consideró tendrá una variación negativa, disminuyendo en 1% y no creciendo 2,6% como se estimó por el gobierno anterior. La evolución de la inflación igualmente se elevó fuertemente, de 6,5% a 8,9%, cuando ya en abril llegó en 12 meses a 10,5%, estimándose que aún no cierra su fase alcista.
En cuanto al monto de la paridad cambiaria, en un país con una estructura presupuestaria, con superávit habitualmente en moneda extranjera y déficit en moneda nacional, redujo la proyección efectuada para el año anteriormente de 825 pesos a 811 pesos por dólar. Y al momento de entregarse el informe de finanzas públicas, vivía la divisa norteamericana un acentuado proceso revaluatorio en los mercados globales, elevándose la cotización promedio estimada del cobre de 4 dólares, 10 la libra a 4,45 dólares la libra, en un momento en que la evolución del precio del metal rojo vivía un proceso descendente por los acontecimientos registrados en China. Finalmente, la estimación del precio del petróleo, que junto a la del cobre son determinantes para estimar los términos de intercambio del país, se elevó de 69 pesos a 85 pesos. En cuanto al comentar Mario Marcel el crecimiento del producto en 2022, aprovechó de reafirmar los comentarios efectuados el día anterior al conocerse el IMACEC de marzo. El esfuerzo de estabilización de la economía, dijo, está en curso luego del dinamismo del 2021, cuando la economía creció 11,6%. La economía, agregó, se ralentiza en el primer trimestre y los sectores no mineros crecen prácticamente igual respecto al trimestre previo. El sector no minero explica la mayor parte del crecimiento total. Es claro, la ralentización del crecimiento se explica en parte por hechos externos, el conflicto bélico en Europa del Este y la estrategia de China ante el COVID de balance cero que establece restricciones en la actividad económica. Ello en el marco de un proceso de desaceleración del fuerte crecimiento de la demanda interna que se viene manifestando mes a mes. En cuanto a los ingresos de Codelco, se producirá una menor entrada fiscal debido a un acuerdo adoptado por su anterior administración, obviamente con la aprobación del Ejecutivo de Piñera, decidido poco antes de cesar en sus funciones. Se decidió aplicar instantáneamente una reforma tributaria en los ejercicios 2021 y 2022, la cual conlleva reducir la entrega de recursos en 26,1%. En la estimación efectuada por la Dirección de Presupuesto para el ejercicio 2022, Codelco entregaría 4.100 millones de dólares y retendría 850 millones de dólares por concepto de depreciación en el balance. En la presentación del informe en el senador Ricardo Lagos llamó la atención que la determinación se adoptó poco antes de producirse el cambio de gobierno. En el primer trimestre, la producción de cobre descendió en Chile 6,9%. Con marzo se completaron 8 meses consecutivos de menor producción anualizada. Si se consideran 20 meses, desde agosto de 2020, solo en uno aumentó la producción y en otro se igualó. Por tanto, en 18 descendió. Al revisar las principales caídas productivas registradas el primer trimestre, manifestó Jorge Cantoyola, director de estudio Cochilco, una variante que se repite entre las operaciones mineras afectadas en la carencia hídrica, las menores leyes del mineral y los impactos operacionales post-COVID. El gasto fiscal en el año se elevó a 61,8 billones de pesos, suma que significa una disminución de 25,8% con relación al ejercicio fiscal de 2021, presentado en el informe de finanzas públicas. Esta actualización, explicó Marcel, es consecuencia de la implementación de medidas para seguir enfrentando los efectos de la actual crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del COVID-19, así como el mejoramiento del sistema de pensiones. Las cuentas fiscales cambiarían sensiblemente si se producen los cambios de fondo que requiere el sistema previsional chileno, eliminando por tanto el ahorro forzoso
impuestos a los trabajadores y los aportes presupuestarios efectuados en apoyo del sistema existente por el fisco. El Banco Central procedió en su reunión de política monetaria de mayo a aumentar la tasa de interés en 125 puntos base, llevándola del 7% establecido en marzo a 8,25%. La resolución se adoptó luego que la inflación tuvo un curso bajo el previsto, según el informe. La inflación tuvo un curso mayor al previsto, según el informe de política monetaria de marzo, hecho que fue reconocido por miembros de su consejo muy poco después de darse a conocer. La evolución reciente de la inflación y su perspectiva de corto plazo, señaló textualmente la institución, se ubican por sobre la presentación, por sobre lo previsto en el informe de política monetaria de marzo. La encuesta de expectativas económicas de mayo del Banco Central considera que en la próxima reunión de política monetaria, a la efectuarse a fines de junio, la aumentará a 9% y al finalizar el año estará en 8,75%. Las presiones inflacionarias internas, señaló el Instituto Emisor, se han visto incrementadas por el alza de los precios internacionales de energía y los alimentos, la depreciación del tipo de cambio y los sostenidos problemas de suministro global. Las expectativas para la inflación proveniente de las encuestas realizadas por el propio Banco Central permanecen por sobre el 3% a 2 años plazo. Los movimientos de los mercados financieros globales han estado mayormente determinados por los riesgos asociados a la velocidad con que los propios bancos centrales retirarían los estímulos monetarios, en particular la Reserva Federal de Estados Unidos. La decisión tuvo en cuenta, contra todo el comunicado entregado por el Banco Central, que el consumo sigue evolucionando en niveles altos, mientras la inversión se debilita, ya que si bien las importaciones de bienes de capital siguen elevados, la generalidad de los indicadores vinculados a la construcción han continuado decayendo y la información de los catastros se realiza a la baja para el periodo 2022-2025. La encuesta de expectativa económica del Banco Central considera que la formación bruta de capital fijo pasará a tener signo negativo en abril y para 2023 la proyecta también con niveles negativos, de menos 0,2%, al igual que el informe de política monetaria de marzo del Instituto Emisor. El Banco Central de Brasil, en su reunión del 3 y el 4 de mayo, procedió por su parte a aumentar su tasa de interés a 12,75%, reconociendo en su comunicado que está por verse gran parte del efecto de contracción esperado y su impacto en la inflación actual, agregando que la situación inflacionaria a corto plazo agregando que la situación inflacionaria a corto plazo, como las proyecciones de largo plazo, empeorarán. A mediados de abril, el nivel de la inflación en 12 meses en Brasil llegó a 12%, constatando su Banco Central que la elevación de la tasa de interés conlleva el riesgo de una desaceleración económica mayor a la prevista. En abril, la inflación en 12 meses de Chile se pegó un salto de 1,4% con relación al mes anterior y de 10,5% en 12 meses. Un nivel de esa magnitud no se daba desde agosto de 1994, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, cuando se elevó a 11,2%. Si se analiza división por división en cifras anualizadas, la que más creció fue la de alimentos y bebidas no alcohólicas, que explica en 2,994 puntos el alza total, o sea, en 3 puntos, lo cual muestra claramente el impacto regresivo de la inflación,
dado que esta división repercute con mayor fuerza en los sectores de menores ingresos de la población y en cifras desestacionalizadas en relación al mes anterior en 0,474 puntos del crecimiento general. La evolución de la canasta básica de alimentos conduce a una conclusión similar al registrar en abril, informó el Ministerio de Desarrollo Social, un incremento en 12 meses de 15,3%, un nivel récord desde que se lleva este registro desde diciembre de 2015. Este indicador es el que se usa para determinar los niveles de pobreza y pobreza extrema. El primero quedó en 192.656 pesos y el de pobreza extrema en 131.752. El nivel de la inflación se aleja ya en 3,5 veces del objetivo perseguido por el Instituto Emisor, que crezca en un 3% actual. Particularmente relevante es que en repetidas ocasiones el Consejo se vio obligado a reconocer que las estimaciones efectuadas en sus informes trimestrales de política monetaria no proyectaron acertadamente, dijo, el curso que tendría el proceso inflacionario. Debe recordarse que reiteradamente se sostuvo que su autonomía era la garantía de tasa de interés baja. Por producto, el ítem que más aumentaba en 12 meses, el de la gasolina, en 0,8 puntos porcentuales de la inflación total, la cual depende fundamentalmente de dos variables: su nivel en los mercados internacionales y la variación de la paridad cambiaria, ya que la reevaluación experimentada por el dólar, tanto en el mercado interno como internacional, hace que el costo de los productos importados en pesos sea mayor. Sin embargo, a pesar que la inflación tiene una influencia muy grande en la devaluación del peso chileno, el Banco Central aplica la política de no intervenir en el mercado, renunciando así a incidir en su evolución frente al fuerte impacto inflacionario que tiene. Igualmente, el monto alcanzado por la inflación cuestiona la estimación del informe de política monetaria, que ella al finalizar diciembre se ubicaría en 5,6%. La encuesta de expectativas económicas de mayo la cifra en 8,9%, en circunstancias que en enero la estimaba en 4,7%. Incluso al finalizar 2023, considera que no estará en el rango perseguido por el Banco Central de entre 2 y 4%. La vuelta a este nivel, la inflación de 3% en 12 meses, se postergaría, según diferentes estimaciones, hasta 2024 e incluso 2025, cuando haya transcurrido una parte muy importante del actual gobierno. Los salarios son impactados también por la inflación. El Instituto Nacional de Estadística, el INE, informó que el índice real de remuneraciones, es decir, descontado el efecto de la inflación, experimentó una disminución durante marzo de 1,8% en 12 meses. Desde que existen registros comparables en 1991, esta es la mayor baja del salario real que se ha producido. Un artículo, el que más subió en abril fue la calefacción para el hogar en 30,4%, seguida por los aceites vegetales en 24,7%. Las dos alzas están fuertemente influidas por factores externos y desde luego por el tipo de cambio. El fortalecimiento del dólar y la política de alza de tasas de interés de la Reserva Federal norteamericana repercuten en los países latinoamericanos. Su ajuste monetario, constató la CEPAL, ha acentuado el endurecimiento de las condiciones financieras globales que se venían observando en los últimos meses, provocando una mayor volatilidad en los mercados financieros, lo que junto al aumento de la aversión al riesgo como resultado del conflicto en Ucrania han perjudicado
los flujos de capital hacia los mercados emergentes. La CEPAL estima que como consecuencia de estos acontecimientos, el crecimiento de América Latina y el Caribe descendería en el año de 2,1 a 1,8% y en el de América del Sur a 1,5%, ambos presentes, mismo porcentaje que proyecta para Chile, coincidiendo con las estimaciones del Banco Central y del Fondo Monetario. En la cifra de América del Sur incide muy poderosamente la estimación para Brasil de un incremento en el año de apenas 0,4%. Ello se produjo cuando precisamente un documento publicado por el Fondo Monetario Internacional, suscrita entre otros autores por su director del hemisferio occidental, Ilas Goldfein, quien es el responsable directo de los países latinoamericanos, señaló que cualquier debilitamiento de la economía china debido al COVID-19 u otras razones pueden afectar las exportaciones y el comercio de la región. Al mismo tiempo, el documento manifiesta que los gobiernos de América Latina deben brindar apoyo a los sectores de bajos ingresos que los precios más elevados, de bajos ingresos ante los precios más elevados de los alimentos y la energía, y reducir las expresiones de malestar social debido a la inflación vertiginosa. En Chile se presentó al Congreso el proyecto de incremento de 50.000 pesos del salario mínimo durante lo que resta del año, establecido en el acuerdo alcanzado entre el gobierno y la Central Única de Trabajadores. Llegará a 400.000 pesos en agosto y subirá en enero de 2023 a 410.000 pesos. Salté de una cifra, ¿no? Llegará a 380.000 en mayo. Este mes a 400.000 en agosto y 410.000 pesos en enero. Para registrarse en el año una inflación del 7%. El proyecto se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados y pasó al Senado, luego que se aumentó el subsidio a las pymes, se igualó el de las medianas empresas y se incrementó el subsidio para alimentos destinado a enfrentar la inflación de ellos. En el proyecto de ley propuesto al Congreso se establece un subsidio fiscal a las pymes para financiar el componente del aumento no producido a la inflación, del aumento no producto de la inflación. Por primera vez destacó el ministro de Economía, Nicolás Grau, una política pública que se ayuda a cubrir parte del aumento del salario mínimo. Es algo excepcional, añadió, que va directamente a las empresas. En el contexto señalado del mercado de divisas global, el peso chileno fue una de las monedas de un país emergente más devaluada. El 25 de abril descendió a 845 pesos 30 por dólar, con una reducción en relación a la jornada anterior de 10 pesos. El día 27 la paridad se elevó a 850 pesos 70, el 28 a 857 pesos 85, cerrando finalmente el mes en 851 pesos por dólar, subiendo durante abril en su mayor incremento mensual desde noviembre de 2019, cuando se registraba el estallido social. La depreciación del peso, que ya acumula varios días, señaló Felipe Alarcón, economista de Euroamérica, y que encuentra un correlato en la significativa salida de operaciones de tipo carry trade, salida de dólares, que ya acumula cerca de 3.000 millones de dólares desde el PIB de entrada. Este proceso devaluatorio impulsa aún más el curso inflacionario que vive la economía nacional al encarecer en peso las importaciones. La política del Banco Central, como ya dijimos, es dejar que la paridad sea establecida por el mercado. Durante el primer trimestre, el mercado laboral chileno continuó recuperándose. Según la cifra internacional de estadística, los ocupados totales alcanzaron a 8,7 millones, pero quedando siempre por debajo del nivel más alto alcanzado ante la pandemia, el trimestre móvil, diciembre de 2019, febrero de 2020. Desde el peor momento de la crisis, mayo-julio de 2020, se recuperaron 1,6 millones de empleos, un 87,2% de los perdidos. Durante el trimestre, la creación de empleos
Asalariado formal alcanzó a 58.000 trabajadores, 58.900 trabajadores, seguido por los cuentas propias formales con 20.500, mientras la ocupación informal disminuía. Los ocupados inmigrantes, en una población que continuó aumentando, superó por primera vez el millón de ocupados, aumentando en 105.632 su número prepandemia. Hasta ahí sería la primera parte. Marcela. Muy buenas noches a todos y todas. Bueno, para mí es un gusto siempre acompañar el informe que hace don Hugo Facio. Quiero comentar y hacer algunos énfasis respecto de lo que ya ha comentado don Hugo, en relación fundamentalmente a la inflación, que es la preocupación más importante que hoy día están teniendo las familias en Chile en relación a el alza sostenida que ha tenido además este indicador durante el último tiempo. En este sentido, entonces, comparto el énfasis que se hace sobre que hoy día se está utilizando única y exclusivamente el control de la inflación a través de este instrumento que son las permanentes alzas en la tasa de política monetaria. En este sentido, es fundamental que el gobierno, a través del Banco Central también, fije adecuadamente una política de tipo de cambio frente a la situación que estamos viviendo. Hay una barrera psicológica que se va a pasar prontamente, ya estamos en los 850 pesos por dólar. La semana pasada estuvimos en un indicador de 860 y si nos acercamos a 876, entonces todo el mercado va a actuar, digamos, en una alerta psicológica, producto que es el valor histórico que hemos alcanzado, el valor más alto que hemos alcanzado respecto del dólar y el peso. En este sentido, entonces, también hay que considerar cómo podemos afectar el indicador de inflación de una manera más compleja, y no solo a través del control mediante la tasa de política monetaria, cuestión que además ha tendido a encarecer tanto los créditos de consumo como los créditos hipotecarios. En este sentido, entonces, utilizar ese tipo de herramientas también nos ayuda a enfrentar la situación que hoy día está viviendo el precio del cobre, porque en la medida de que el precio del cobre va hacia la baja, hay una presión mucho más importante también sobre el mismo tipo de cambio. Y por tanto, es fundamental entonces que podamos generar un adecuado control de precios, sobre todo a las importaciones que están entrando a nuestro país. Uno podría pensar que el gobierno tiene solo la herramienta de fijación de precios y tasa de política monetaria, y casi no existen otras políticas públicas, porque son las únicas que uno ha encontrado un debate público respecto a aquello. Sin embargo, entonces es importante recordar que existen estos otro tipo de herramientas que nos permiten entonces actuar oportunamente también para el control de la inflación. Otro elemento que ha estado en la discusión pública tiene que ver con que la inflación no solo se produce, ¿cierto?, por un efecto de la demanda, sino que también por un efecto de la oferta. Y en este sentido, generar instrumentos adecuados para el fomento de determinados productos o para el acceso a determinados insumos permiten también generar un adecuado control de los precios, en particular del sector de los alimentos. Estos alimentos han alcanzado indicadores muy altos. En el caso del pan, una de las cifras que nos entregaban en febrero por parte del informe del INE alcanzaban un 13% de aumento acumulado en los últimos 12 meses, y también un 23% en el sector de las carnes, y qué decir del sector del aceite, que ¿cierto?, rápidamente ha generado también un proceso de alza. Entonces, en este sentido, otra fórmula, digamos, para poder enfrentar este tipo de alza en los precios podría ser perfectamente a través de la generación de un plan adecuado que fomente la producción agrícola y ganadera en nuestro país. Los planes que hoy día el gobierno ha implementado más bien guardan relación con diseños de, por ejemplo, este Consejo de Soberanía Alimentaria, que es una iniciativa conjunta con el Congreso, o este plan para fomentar la siembra en Chile. Sin embargo, lo que se requiere es generar una política que nos permita
generar un efectivo control de precios en los alimentos que no solo aborde la coyuntura que estamos teniendo, sino que en efecto pueda abordar las problemáticas que se van a avecinar en los próximos años en torno a este tipo de productos. En ese sentido, entonces, una política que vaya dirigida a, por ejemplo, la generación de capacidad de infraestructura, de frigoríficos, de mejoramiento de las cadenas logísticas, de sistemas de riego, son elementos que uno puede observar desde la pequeña minería hasta la gran industria como elementos necesarios y que, sin embargo, están rezagados de los procesos de modernización productiva. Y por supuesto, este tipo de cuestiones uno no las puede improvisar. Un gobierno no va a poder improvisar frente a una permanente alza en los precios de los alimentos, no va a poder improvisar que aumente la capacidad productiva de un momento a otro. Sin embargo, es importante poder empezar a implementar aquello, también por la combinación que ocurre con la misma crisis hídrica que está en curso. Ya tenemos 13 años de crisis hídrica y eso afecta profundamente las cosechas y eso va a continuar afectando también el precio de los alimentos. Justo hoy día estaba revisando una comparación respecto de las inflaciones en otros lugares de Latinoamérica. Y de hecho, justo me entrevistaron la semana pasada por qué Chile ha tenido entonces un desempeño, digamos, tan deficiente respecto del alza tan abrupta, además de la inflación. Si uno compara con otros países como, por ejemplo, Bolivia, que tiene un 0,9% de inflación, o Ecuador un 2,9%, Perú 7,5%, Colombia 9,2%. Nosotros ocupamos, en cambio, el quinto lugar de los países con más inflación en América Latina. Y eso, digamos, que también obedece a una serie de políticas estructurales que no han permitido un adecuado control y oportuno sobre esta alza sistemática de los precios que era posible de prevenir ya al inicio de la pandemia. Hay ciertas tendencias que también marcan la trayectoria, ¿cierto?, de los precios de los commodities, que me parece que sería muy adecuado que comentáramos en los siguientes temas que se van a tratar en este seminario, pero que están muy relacionados también con la inflación que está viviendo nuestro país. Otro elemento que quiero destacar de la exposición tiene que ver con el aumento, en efecto, del impacto que ha tenido estas alzas en los precios sobre el salario real. Si uno compara con el peor momento del desempeño en el empleo en estos años próximos, que es junio del 2020, uno encuentra entonces la cifra de este indicador, ¿cierto?, del salario real que nos entrega el INE, en torno a un crecimiento del 0,1% en los últimos 12 meses y un acumulado de una variación de menos 0,7%. Sin embargo, lo que nos entrega el informe del INE para el mes de marzo da cuenta, digamos, de una variación bastante abrupta y es una caída, además, de un 1,8%. Ese 1,8% va, si uno lo puede observar en la trayectoria de cuáles son los elementos que se están, en efecto, tendiendo al alza, va a implicar una fuerte caída, pero no solo en términos de la regresividad que tiene esta situación, sino que también respecto de la legitimidad que está teniendo el gobierno frente a este escenario. Y en lo particular recomendaría que se puedan hacer políticas oportunas, porque lamentablemente 6.500 pesos no es suficiente para poder enfrentar este tipo de alzas, pero al mismo tiempo también la gente tiene un nivel de expectativa frente a el nuevo gobierno que, digamos, hay que saber cumplir para poder mantener esa legitimidad. Yo diría que uno de los elementos más importantes de todo el año en términos de política económica va a ser esta situación inflacionaria que ya el mismo Banco Central y la DIPRES hacen, digamos, una proyección de para el próximo año también mantener esa situación inflacionaria y por tanto, digamos, es algo que oportunamente se debe considerar. Un último elemento respecto del tema de inflación y salarios también tiene que ver con las expectativas. Uno de los anuncios que marcó la agenda la semana pasada del ministro Mario Marcel tenía que ver con precisamente cómo abordar esta situación de las expectativas inflacionarias. Y él decía, si todo lo demás en el mundo exterior, digamos, permanece constante, entonces vamos a tener una inflación proyectada de 8,9%, si mal no recuerdo. Entonces, ese tipo de anuncios, en efecto,
están orientados a generar una expectativa inflacionaria un poco más baja de la que se está previendo, ¿cierto?, por los mercados. Sin embargo, tienen que ir acompañadas de políticas que no generen dependencia de la situación exterior para que en efecto el país tenga soberanía y en particular soberanía alimentaria, que es lo que, digamos, el mayor énfasis que yo creo que requiere el periodo, de manera que también esta situación de regresividad y legitimidad se pueda resolver adecuadamente. Gracias. Bien, pasamos a la segunda parte. Estados Unidos. La economía de Estados Unidos, la mayor del mundo, experimentó en el primer trimestre de 2022 una caída en 12 meses en su producto de 1,4%, informó el Departamento de Comercio, disminuyendo igualmente con relación a octubre a diciembre de 2021 en 0,4%. Fue la primera reducción desde la producida en los inicios de 2020. El producto de enero-marzo fue superior en 2,8% al de octubre y diciembre de 2019, previo a la pandemia. Cuantitativamente, el impacto negativo se explica por la reducción en unos 4 puntos porcentuales por una balanza comercial muy negativa debido al elevado incremento de las importaciones y la reducción de inventarios que habían crecido en el último trimestre de 2021 significativamente, disminuyendo también las inversiones. Influye además la reducción del gasto público debido al término de los planes de ayuda efectuados con motivo de la crisis provocada por la pandemia. En cambio, el consumo personal aumentó 2,7% anualizado. A nivel global, el dólar vive una fase revaluatoria. El dólar index, que se establece en relación a la evolución de tasa y moneda, alcanzó el 25 de abril 101,74 puntos para continuar creciendo en los días siguientes. El día 27 se colocó en 103,8 puntos, su mayor cotización desde diciembre de 2020. La evolución está en directa relación con la reacción en los mercados a la política de alza en las tasas de interés que está aplicando la Reserva Federal de Estados Unidos. Cuando comenzó a subirla en marzo, después de mantenerla en un largo periodo, entre 0% y 0,25%, llevándola a 0,25%, 0,50%, dio a conocer que la continuaría incrementando en sus reuniones de política monetaria en el mismo porcentaje. Pero antes de su siguiente reunión, a realizarse el 14 de mayo, el presidente de la Reserva Federal, Powell, adelantó que a partir de la reunión próxima a efectuarse, o sea, el incremento sería mayor teniendo en cuenta la evolución al alza experimentada por la inflación. Nuevamente, numerosos bancos centrales del mundo también están aumentando su tasa de interés. Al mismo tiempo, la divisa estadounidense se está utilizando como refugio frente al recrudecimiento de la pandemia en China. ¿Qué hay? Un acontecimiento importante en los primeros días de mayo fue el alza en medio punto base por la Reserva Federal de Estados Unidos de su tasa de interés, llevándola hasta el 1%. Un alza de esta magnitud, de medio punto, no se producía desde mayo de 2020, en mayo de 2000, cuando era presidida por Alan Greenspan. El actual presidente de la Fed, Powell,
adelantó que en las 2 primeras reuniones de la Reserva Federal hasta julio se elevaría su tasa de interés en medio punto base más en cada una, llevándola a 2%. La decisión del Comité Federal de Mercado Abierto fue unánime, pero algunos de sus miembros estaban por efectuar aumentos aún más agresivos. La inflación es demasiado alta, dijo el presidente de la Reserva Federal, y entendemos las dificultades que eso está provocando, nos movemos para resolverlo pronto. En abril, el IPC en 12 meses de Estados Unidos descendió en 0,2 puntos porcentuales, desde el 8,5% de marzo a 8,3% en cifras desestacionalizadas. La reducción fue marcada de 1,2% en marzo con relación a febrero y en abril de 0,3%. Aunque pertenece a los niveles más elevados, aunque permanece a los niveles más elevados en 4 décadas, habría ya tocado techo. En el descenso influyó la ligera reducción en los precios de la gasolina, que había registrado un elevado incremento. Los precios son más altos en el sur, en Miami, el IPC registraba 10%. Según señaló la Reserva Federal en su comunicado, los incrementos de la demanda se mantienen por encima incluso del rápido ritmo de las ganancias en la productividad. Al comité le preocupa, señaló, que continúa esta disparidad entre el incremento de la demanda y las existencias potenciales. La tasa de desempleo disminuyó en abril al 3,9%, su nivel más bajo desde enero de 1970. En el primer trimestre, los salarios y otras retribuciones extraordinarias crecieron en Estados Unidos a la mayor velocidad en los últimos 8 años. Además, la Reserva Federal anunció que empezaría a reducir tenencias de activos financieros adquiridos profusamente en los mercados a partir del 1 de junio. El próximo 1 de junio. De otra parte, manifestó que el conflicto bélico en Ucrania y las medidas de confinamiento en China agravan el potencial inflacionario. El alza de los precios sigue siendo un gran problema mundial e impacta con particular fuerza en el mercado de los alimentos. Según informe del Banco of America, los mercados agrícolas se han estado ajustando por una variedad de razones, incluida la sequía y el aumento de la demanda de biocombustibles desde 2020. Sobre los precios crecen, pero los precios crecen aún más luego pero los precios crecen aún antes de que comenzara la guerra en Europa del Este. A medida que avanza la guerra en Ucrania, señaló el Banco of America, vemos varios rasgos clave para los mercados de granos y semillas oleaginosas, más daños a la infraestructura portuaria y agrícola, un periodo prolongado de interrupciones a las exportaciones de Ucrania y el potencial de rendimiento de cultivos más bajos en todo el mundo debido a la continua escasez de fertilizantes. Si bien el mercado agregó se centra en la pérdida de exportación de Ucrania, también existen riesgos a las exportaciones rusas. También existen riesgos a las exportaciones rusas. Ucrania y Rusia son 2 de los mayores exportadores de materias primas agrícolas a nivel mundial y representan casi el 30% de exportaciones de trigo, 20% de las exportaciones de maíz y 30% de las exportaciones de cebada. También representan alrededor del 80% de las exportaciones mundiales de harina y aceite de girasol, aunque estos volúmenes son pequeños en relación con el tamaño del mercado mundial de semillas oleaginosas. El informe del Banco of America detalló que desde principios del año los precios del trigo casi se duplicaron, mientras los del maíz han tenido un aumento
de alrededor de un 30% y la cotización de la soya ha subido más de un 30%. Los envíos de cereales y semillas oleaginosas de Ucrania han caído de 5 a 6 millones de toneladas métricas por mes en 2020-2021 a aproximadamente 1 millón de toneladas métricas recientemente. Y añadió que los compradores se han apoyado en otros orígenes para obtener granos, pero en última instancia el mundo tiene menos alimentos ahora que antes de la guerra. Si se materializaran los déficits de suministro fuera de Ucrania, es posible que se establecieran más medidas de seguridad alimentaria, concluyó, lo que podría impulsar los precios aún más y afectaría a los mercados emergentes. En paralelo, los precios mundiales de los fertilizantes aumentaron al menos en 300% de 2020, debido al aumento de los envíos, del aumento de los costos de la energía, las sanciones y el acaparamiento, agravando la situación de la producción agrícola mundial. Bueno, hasta ahí estarían estas anotaciones sobre Estados Unidos. Sí, al Si quieres, respecto, sí, muchas gracias. Al respecto, hay algunos elementos que me gustaría reforzar también en relación fundamentalmente al aumento en las gasolinas, también las materias primas y los alimentos que hemos podido observar también como un efecto a nivel global. Esto impacta en Estados Unidos de una forma mucho más profunda que en la economía de nosotros, llevando incluso a un aumento en el precio de las gasolinas del 18,3%, que representó la mitad de la inflación de Estados Unidos durante el mes de febrero. En este sentido, entonces, uno puede observar cómo en la medida de que se encarecen también estos precios de los commodities, eso también impacta sobre la producción de otros sectores de una forma mucho más intensa, cuestión que lleva también a Estados Unidos a estar en una trampa muy probable de esta inflación, como ya hay algunos que hemos ido planteando. En este sentido, entonces, el alza también que uno puede observar respecto de las materias primas guarda directa relación con los conflictos militares, pero también con los movimientos de capitales que se han estado desarrollando alrededor del mundo durante este periodo. Si uno mira los stocks de los distintos bienes, de los bienes estratégicos, uno puede observar que los stocks están disminuyendo de forma, las reservas, digamos, no los stocks de inventario, las reservas, están disminuyendo de forma muy intensa y no quedan, digamos, demasiadas reservas en los distintos bienes y por tanto, quien controle determinados bienes, también va a poder generar ciertos niveles de control geopolítico. Y esa es la representación que tenemos hoy día de la guerra en Ucrania y Rusia, pero eso también, digamos, fue la antesala que pudimos observar con la guerra comercial entre China y Estados Unidos y cómo eso hoy día también se representa con lo que está ocurriendo en Shanghái. En ese orden de magnitud, entonces, la inflación está muy comandada también por las deficiencias que ha tenido la oferta para poder enfrentar estos alzas de demanda, pero también los requerimientos que ha tenido el mundo en torno a determinada provisión de bienes. Y ese nivel de techo que se está alcanzando guarda relación también con el control sobre las materias primas que son tan fundamentales para la provisión de esos bienes. Si uno mira como en retrospectiva, hace unos 10 años atrás, uno podría observar que se estaba produciendo este cambio tecnológico, esta revolución tecnológica que implicaba, ¿cierto?, a su vez, los requerimientos de determinadas materias primas para que esa revolución industrial se pudiera desarrollar en los países de Alemania, Estados Unidos o China o India. Y entonces, si uno lo mira, digamos, en el momento presente, esta situación estaría siendo mucho más tensionada, producto también, entonces, de las reservas que quedan en los distintos bienes a nivel global. Y por eso también está ocurriendo un movimiento en el mercado de capitales muy en sintonía con aquello.
Por una parte hay cierto nivel alto de especulación sobre este tipo de bienes, pero también, ¿cierto?, hay una suerte de refugio de los capitales internacionales hacia los países, digamos, que están desarrollados, y también hacia algunos lugares como América Latina. Entonces, en este sentido, ahí también habría una priorización del capital que están ingresando sobre las economías también para poder, en definitiva, generar un tipo de inversión extranjera directa asociado al control sobre esos bienes estratégicos, que son geopolíticamente muy importantes, y por eso los conflictos militares y, por otra parte, la inflación que estamos viendo y los déficits que hay sobre la oferta son elementos que están relacionados y que van a durar durante un tiempo hasta que se resuelva, digamos, la tensión geopolítica que hay sobre estos elementos. Bueno, y Muchas por gracias, último, Marcelo. China. El recrudecimiento de la pandemia en China mantuvo a Shanghái, una ciudad de 25 millones de habitantes, con medidas de confinamiento, las cuales se implementaron desde inicios de abril. Al finalizar el mes de abril, ya la mitad de la población se encontraba en situación de menor riesgo, estando autorizadas a salir de su vivienda. 5,7 millones permanecían, eso sí, en zonas controladas. Los contagios comerciales a afectar a Beijing los contagios comenzaron a afectar a Beijing, llevando a que se establecieran a partir del día 25 de abril controles masivos de la población de 22 millones de habitantes. El viceministro de Salud, Li Bin, defendió la política aplicada de cero COVID, que declaró un arma eficaz para prevenir y controlarla. Nuestro país, añadió, es muy poblado, con desequilibrios regionales en términos de desarrollo y una falta de recursos médicos. Si relajamos las medidas y dejamos que el virus se propague, muchas personas se verán infectadas. Por su parte, el yuan chino retrocedió a 6,4575 unidades por dólar al experimentar un descenso de 0,9% en abril, su nivel más reducido desde hace un año, transformándose ese día en la sexta moneda de un país emergente de mayor devaluación. El descenso repercute en las cotizaciones de las materias primas, entre ellas el cobre, que se cotizan en dólares, lo cual incrementa sus precios en yuanes, incidiendo en la reducción de su cotización. El 9 de mayo, el primer ministro de China, Li Keqiang, señaló que debido a las restricciones establecidas en Shanghái y Beijing para detener la expansión de la pandemia, la situación laboral del país se convirtió en complicada y grave, lo que impactó a nivel global. La cotización del cobre descendió en la Bolsa de Metales de Londres a 4,15 dólares la libra. La menor oferta de divisas al país condujo a la devaluación del peso chileno, aumentando la paridad a 871 pesos por dólar, muy cerca de su máximo histórico de 875 pesos. Es una depreciación del yuan, manifestó Jorge Tolosa, economista de Vector Capital. Se incentiva también la depreciación del peso y monedas emergentes, lo cual conllevó a que mantener posiciones en materias primas financiadas con yuan salen más caras, y eso llevó a fuertes caídas en el precio del cobre y del hierro. Los inversionistas están demostrando huir al riesgo, y eso implica botar todo lo que es renta variable e irse a monedas fijas y cubrir todo en dólares. La cotización del cobre en ese momento, constató la Comisión Chilena del Cobre, cayó en la Bolsa de Metales de Londres a 4,44 dólares la libra, debido a que la desaceleración económica en China, generada por el COVID-19, está desacelerando las expectativas de demanda de cobre para el año. El 30 de abril,
Los indicadores de gerentes de compra de China, dados a conocer por el gobierno, mostraron que la producción industrial y de servicios retrocedió por segundo mes consecutivo. La actividad inmobiliaria continúa con dificultades desde 2021. Ello reviste una gran importancia a nivel global. Estimaciones del Fondo Monetario Internacional consideran que hasta 2026 China proporcionaría la cuarta parte del crecimiento global. Sin considerar la recesión de comienzo de 2020, su economía nunca registró un crecimiento económico menor al 4,4% proyectado por el Fondo para 2022 desde 1990, cuando anotó 2,2%. Durante abril, el comercio exterior chino se desaceleró. Las exportaciones, informó la Administración General de Aduanas, solo creció en 3,9% en dólares, muy distante del 14,7% de marzo, mientras las importaciones únicamente aumentaron 0,1%. En Shanghái, la capital financiera del país, el hub electrónico más grande del mundo, que está confinado desde marzo, persistía al comenzar mayo la alza congestión en el puerto, causando interrupciones en las cadenas de suministros internacionales. El proceso de desaceleración de la economía china tiene grandes repercusiones mundiales, dada su alta presencia global. De acuerdo a cifras del banco HSBC, China aportó en 2021 un 18% del Producto Mundial, detrás de Estados Unidos con un 24%, todavía un 25% superior, pero por encima de la Unión Europea, que contribuyó con un 17%. La Organización Mundial de Comercio registró que las efectuadas desde el país asiático constituyen un 15% de las exportaciones globales y antecedentes de las Naciones Unidas indican que explican el 29% de la producción total. Según el World Shipping Council, el puerto de Shanghái, centro financiero industrial que ha experimentado largas restricciones en su ritmo de actividad al aplicar la política COVID-0 con el propósito de detener la propagación de la pandemia, es el puerto del mundo con mayor movimiento de contenedores. El presidente chino, Xi Jinping, ha reafirmado la concepción de COVID-0 para enfrentar la pandemia que implica estrictos confinamientos. Shanghái, que constituye el 5% del producto chino, ha permanecido semi-paralizado durante cerca de 2 meses y amplias restricciones ha registrado, como ya señalamos, Beijing, lo cual tiene implicaciones en los niveles de actividad económica. Después de 2 años y medio, China experimenta desde abril su mayor contracción económica debido a la pandemia. El primer ministro Li Keqiang ha constatado que la evolución del mercado laboral es muy compleja, como ya señalamos. La tasa de desempleo se elevó a 5,8%, el porcentaje más alto desde mayo de 2020, mientras las 31 ciudades más grandes llegó al 6%. En abril, el intercambio comercial chino con el resto de los países decayó bajo la presión de los cierres por el COVID-19 y la baja demanda del extranjero, una señal de que la economía mundial está perdiendo fuerza a medida que la alta inflación causa estragos en el gasto del consumo. Ello se añade a la política de los bancos centrales de aumento de las tasas de interés, empezando por la Reserva Federal Norteamericana, al conflicto bélico en Europa del Este y las medidas de presión económica contra Rusia, lideradas por la Casa Blanca, que han sido adoptadas crecientemente por el Grupo de los 7, que volvió a reafirmar en estos días su pleno apoyo. Durante el 4º mes del año, informó la Oficina Estadística China, las exportaciones del país que han constituido un pilar en su crecimiento económico en relación con el mismo mes del año anterior,
solo crecieron un 3,9%. Mientras tanto, las importaciones permanecían en cifras anuales prácticamente sin modificación. Las ventas minoristas descendieron 11,1% y la producción industrial un 2,9%. La tasa de inflación subió a 2,1%. Ello acontece, señaló The Wall Street Journal, después de cifras de manufacturas decepcionantes en Alemania y un crecimiento cada vez más débil de las exportaciones en Corea del Sur y Taiwán, todo lo cual apunta a una desaceleración en el comercio y la manufactura a nivel mundial. El gobierno y el Banco Popular, el Banco Central de China, han anunciado la adopción de diferentes medidas para enfrentar el proceso de deterioro. Una de las primeras decisiones del instituto emisor fue reducir el encaje de la banca comercial para incrementar su disponibilidad de fondos para préstamos. El 9 de mayo dio a conocer que aumentaría la liquidez hacia las partes más débiles de la economía, como también hacia las empresas que han sido duramente afectadas por la pandemia. Igualmente señaló que bajaría la tasa de interés para reducir los costos de financiamiento de las empresas. Desde luego que la desaceleración de la economía china repercute necesariamente en países como Chile, cuyo comercio exterior depende en un porcentaje importante de lo que acontezca en ella. El cobre, el principal rubro de exportación nacional, como no pocas otras materias, recursos primarios, ha tenido en el país asiático su principal adquirente por muchos años. Por tanto, su cotización en los mercados internacionales, que es afectado por lo que acontezca en China, se mueve considerado como un antecedente importante de lo que ocurrirá en el país. Durante el año, su precio alcanzó el nivel más alto, el cobre, el 7 de marzo, cuando registró $4,867 a la libra en el mercado de Londres, muy cerca de su mayor nivel nominal histórico. Luego, iniciado el conflicto bélico en Europa del Este, en general se registró un incremento en las materias primas a nivel mundial. La desaceleración china contribuyó posteriormente a su descenso. El 11 de mayo, el cobre se cotizó en $4,092 la libra, descendiendo un 15% en su precio más alto de 2022. No constituyó el único factor que actuó en esa dirección, también lo hizo la reevaluación del dólar estadounidense y los procesos de desaceleración en la economía global. En estos días, el proceso de contagio en Shanghái, en los 3 últimos días no se detectaron en Shanghái nuevas manifestaciones de contagio. Y por lo tanto la cotización en la bolsa de metales de Londres aumentó a $4,26 la libra en operaciones al contado. Las cerezas tuvieron una relación diferente, dado que sus exportaciones desde Chile tuvieron lugar antes de que en China se iniciase el proceso de desaceleración. En el primer cuatrimestre del año, sus envíos crecieron en un 7%. Un 90% del total se dirigió a China. Ello hizo posible que las exportaciones de frutas frescas del país en enero-abril aumentasen un 5%, en circunstancias que las uvas y los arándanos, que junto a las cerezas explican el 81% del total exportado, descendían. Las repercusiones de la evolución de la cotización del cobre en el país asiático son claras en Chile. Su descenso conduce a una reducción de la oferta de divisas, lo cual presiona la devaluación de la moneda nacional, un factor muy presente en el proceso inflacionario en curso. Lo contrario sucede si se mueve en el sentido inverso, no siendo, desde luego, el único factor presente. Algunos muy sensibles en determinados momentos son la entrada y salida de capitales al país. Hasta ahí nuestra
anotaciones sobre China. Bueno, sí, algunos breves comentarios. Hay un movimiento de capitales bien importante desde que se inicia la guerra entre Ucrania y Rusia en relación a las salidas de capitales de China. Y eso ocurre porque Rusia tiene una importante cantidad de bonos chinos y los inversores estaban con fuertes presiones producto de que quizás Rusia iba a requerir tener liquidez y por tanto iba a vender esos bonos. Eso llevó entonces que durante el mes de marzo y abril se observaran salidas muy importantes de capitales de China, del orden de 11.200 millones en bonos chinos y en 6.300 millones en acciones. Esas salidas, por supuesto, se dan también en un contexto en donde existe esta política por parte de China preventiva también frente a la magnitud de la población que existe en ese país, en donde si hay un brote de contagio, eso rápidamente podría alcanzar niveles completamente incontrolables. Entonces, es bastante distinto del orden de magnitud que uno puede observar acá en Chile. Incluso los lugares, digamos, tienen un nivel de concurrencia que, por supuesto, si no se toman las medidas de distancia social adecuadas, en realidad es imposible controlar los niveles de contagio. Y en ese sentido, entonces, se plantea los niveles de cuarentena con un nivel de rigidez mucho mayor que el que uno podría observar en otros países. En este contexto, entonces, se produce una caída muy importante en la producción industrial, manufacturera y también en la producción minorista, llegando entonces a un indicador de caída de un 11,1%, una caída significativa, que repercute, por supuesto, en el valor también de los precios de los commodities, en particular, como bien comentaba don Hugo, en relación al precio del cobre, situando entonces una brecha bastante importante respecto del valor máximo que pudimos observar, situándolo entonces en 4,2 dólares la libra. En esa magnitud, entonces, este tipo de escenarios también dan cuenta de cómo el mundo va a estar, y en particular Chile, va a estar sujeto a los vaivenes que se produzcan entre, por una parte, la economía estadounidense y por otra, la economía de Chile en relación a los impactos que tengamos también como economía para poder dar sostenimiento a las otras políticas que nos permitan, digamos, solventar la situación en pleno proceso inflacionario, pero también en plena crisis en relación a las mismas cadenas logísticas y de abastecimiento, que también, digamos, han mermado el comercio mundial y en particular la provisión de determinados insumos. Entonces, esos quiebres de cadenas logísticas que hemos ido observando desde la pandemia en adelante con mucha fuerza, se van a producir entonces en dos líneas. Por una parte, ¿cierto?, el acceso a determinados productos básicos como lo son el trigo, el maíz, los fertilizantes, por cierto, para el caso de Ucrania y Rusia, y por el lado del mundo asiático van a venir más bien por el lado de los productos manufacturados, ¿cierto? Y estos déficits que van a haber entonces en relación a las compras que realicen de nuestro principal producto, que es el cobre. Ellos tienen una situación inflacionaria muy distinta, tienen una situación mucho más controlada que la que nosotros tenemos en nuestro país y por tanto también ahí uno podría observar cómo tienen un rango mucho mayor también para poder generar bajas en las tasas de interés dirigidas fundamentalmente a estos sectores minoristas también que requieren dar para poderles dar también sostenibilidad, ¿cierto?, en medio de este cierre de Shanghái fundamentalmente. Muchas gracias, Marcela. Bueno, yo quiero, frente a este panorama, ofrecer la palabra. Tenemos con nosotros el destacadísimo economista Ramón López. Eh, Bienvenido, Ramón. Muchas gracias por tu asistencia a la presentación de Hugo. Y tal vez tú quisieras hacer un comentario, alguna observación en relación a lo que hemos visto hasta el momento. Por favor. Gracias, Manuel, gracias por la invitación, a pesar de todo.
Eh, a pesar de todo por el lado mío, digo yo, las cosas que he dicho o que sobredicho. Bueno, mira, quería decir un par de cosas eh, sobre la cosa de la inflación, ¿no? Tal como se planteó por Hugo y Marcela, ¿no es cierto? El problema cambiario es fundamental. Ese es el mecanismo más importante por el cual la inflación internacional externa se transmite a la economía local. Entonces, lo extraña, ¿no es cierto?, que ni el Banco Central ni el gobierno estén considerando eso, estén considerando cómo mitigar la depreciación del peso. Mientras el peso siga depreciándose, va a ser muy difícil llegar a una reducción significativa de la inflación. Y para eso, claro, el problema es que se necesita mucho más que una política meramente de subir la TPM, ¿no? Si bien es cierto, alzas de la TPM contribuyen en alguna medida a, a reducir la depreciación del peso, lo que hemos encontrado en un artículo muy reciente que está ahora en revisión en una revista internacional, lo que hemos encontrado es que el efecto de las alzas de intereses de la TPM sobre el tipo de cambio es muy limitado, ¿no? Extraordinariamente limitado, con efectos mínimos. Entonces, ¿qué nos deja eso para actuar sobre el tipo de cambio? Son políticas que en general al Banco Central ni al gobierno aparentemente le gusta. Una de ellas, ¿no es cierto?, sería control de cambios, sería control de la salida de capitales. Una política que se ha aplicado con mucho éxito en muchos países, empezando con Malasia en la crisis del 97, ¿no? A pesar de todas las críticas de esa época del Fondo Monetario, el gobierno de Malasia insistió y y Malasia fue el país que pudo salir de la crisis más rápidamente y de una mejor forma. Y desde esa época hasta ahora, incluyendo el Fondo Monetario, ha habido un cambio en la visión sobre controles de cambio, sobre controles a la salida de capital en particular. Hemos tenido salidas de capital enormes, ¿no? El año pasado y parte de este año. Entonces eso ha contribuido a la depreciación del peso de una manera bastante significativa. No es el único factor, por supuesto, pero es importante. Por lo tanto, un control de salida de capital puede implicar restricciones cuantitativas o también, ¿no es cierto?, algún tipo de impuesto a la salida de capital. Pero esa es una política un poco menos ortodoxa que las que tiene acostumbrado Marcel y el gobierno y el Banco Central, pero que sería bastante eficaz, a mi modo de entender, en este momento. En segundo lugar, el Banco Central hasta octubre del año pasado estaba comprando dólares, lo cual contribuyó, por supuesto, a la depreciación del peso. No fue una gran contribución, pero sí fue significativo. Entonces, finalmente en octubre cambió su política, ya no, pero ha acumulado 50.000 millones de dólares, ¿no?, en reserva, lo que es totalmente, estamos hablando de 25% del PIB, lo que es absolutamente innecesario. Entonces, una combinación de control a la salida de capital, ya sea por impuestos o controles cuantitativos, más una venta de yo estimo unos 20.000 millones de dólares, que se podría hacer en un periodo de 6 meses, digamos, de aquí al fin de año, podría ser una combinación de políticas muy importantes y eficaces, ¿no?, en restablecer una variedad cambiaria más adecuada, ¿ya?, desde un punto de vista de reducir la inflación. La otra cosa que quería decir es que, aparte de eso, no nos olvidemos que esta economía
es tremendamente monopolizada. Y en razón de eso, y tremendamente abierta, Marcela comparaba con otros países de Latinoamérica, y efectivamente Chile es uno de los más afectados por la inflación internacional, porque esta es una economía muy monopolizada, ¿ya? Y además más abierta que todos estos otros países, ¿ya? La más abierta en Latinoamérica, sin duda. Entonces, el impacto de los shocks externos en una economía, mientras más abierta es, más fuerte es, ¿no? Más importante. Y por eso yo creo en parte explica por qué Chile se ha visto afectado. Pero además de eso va a complicar más el panorama. Tenemos el problema de los monopolios. Y eso está descrito en la literatura, cuando cuando hay shocks importantes, ¿no?, que puedan justificar alzas de precios, y la colusión se acrecienta, implícita, no necesariamente explícita, puede ser tácita. La colusión se acrecienta y los precios suben mucho más que los insumos. Me refiero fundamentalmente a ciertos productos no transables, como son lo que pasa con los supermercados. O sea, el retailing en sí es una actividad no transable, porque es imposible importar retail, ¿no? Entonces, ellos tienen 80-85% de control del mercado, de prácticamente casi todos los productos alimenticios. Y son, digamos, son de las mismas familias, están todos interrelacionados, etc. Lo sabemos pues, en la historia, ¿no? Y estos son los que acrecentan, exacerban, el caso del aceite bien clarito, ¿no?, han exacerbado los aumentos de precios internacionales. A río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Y ellos están siempre listos para pescar. Entonces, eso requeriría también algún tipo de esfuerzos de parte del gobierno para negociar con los supermercados y restringir por lo menos los precios de productos de la canasta básica, de tal forma de que se comprometan a no seguir subiendo los precios, ¿no? O subirlos de una manera mucho más controlada. Creo que el gobierno tiene herramientas para hacerlo. Entonces sería importante tomar ese tipo de medidas, pero como ustedes ven son medidas heterodoxas, que va a ser muy difícil que el gobierno la implemente. Eso ya lo estamos viendo en la dirección del gobierno, ¿no es cierto? No es precisamente hacia las transformaciones económicas, sino que más bien, de alguna manera, a mantener un cierto statu quo. Entonces, eso, digamos... la última cosa, perdón que me extienda demasiado. En el estudio que tenemos, ¿ya?, es una de las cosas que encontramos es que una cosa es el aumento de la demanda interna, y lo que ocurrió, sin duda, en gran medida. Otra cosa es el aumento de la inflación interna. En una economía pequeña y abierta como la chilena, ¿no?, no existe una correlación 1-1 entre el aumento de demanda y aumento de los precios, ¿no? Es posible tener aumento interna, demanda interna. Es posible tener aumento de demanda interna muy significativos, sin aumentos muy grandes de precios. Y de hecho, lo que demostramos es que hicimos un estudio sobre la inflación mensual en Chile desde el año 2000 hasta el 2021, hasta diciembre del 21. Y lo que demostramos es que la contribución de la demanda interna a la inflación, por lo tanto, los retiros, la contribución ¿no es cierto?, de los IFE, etc., es bastante limitada, ¿ya? Explican no más allá del 20% de la inflación, ¿no? En otras palabras, si la inflación es 9% ahora, alrededor de 1,8% estaría al revés de lo que dice el Banco Central, alrededor de 1,8% de esa inflación estaría explicada por factores internos. El resto viene de afuera, y este problemita que afecta, ¿no es cierto?, supermercados, farmacias, etcétera, ¿no?, de poluciones, ¿no?, que se incrementa en situaciones como esta. Entonces, eso, digamos, es... y finalmente, el último, ¿ya? Es cierto que la inflación es muy malo para los trabajadores, es malo para la gente que tiene salarios fijos, pero la recesión es tan mala o peor para los trabajadores, la recesión y el desempleo. Entonces,
que no vengan a decir que quieren controlar la inflación porque están preocupados por los trabajadores. Es una falacia. Esa no es la razón por la cual están empeñados en una política, ¿no es cierto?, monetaria loca, ¿no?, donde hay, además, confluye con el shock en el sector fiscal. Como decía Hugo, ¿no es cierto?, tenemos un ajuste del orden de 26% en los recursos fiscales, en el gasto fiscal, y por otro lado, hubo un tremendo shock monetario. O sea, lo que uno esperaría, que eso va a causar una recesión bastante significativa, y de hecho ellos mismos lo están pronosticando. Entonces, eso, ahora, ¿qué es lo que critico yo sobre el problema del ajuste tanto fiscal como monetario? No es que se haya hecho. Lo que yo critico es la velocidad con la cual se quiere hacer. Es inusitado. Ya subir las tasas de interés de 0,5% a 8, no sé cuánto vamos a llegar ahora, en un periodo de menos de 8 meses, por una parte. Y por otro lado, reducir el gasto fiscal en 26%, entiendo que ya tienen superávit, hay unos meses superávit, ¿no es cierto? Creo que tienen superávit ya. Hacer ese tremendo shock en un año es una barbaridad, ¿no? Cualquier gobierno civilizado no permitiría eso. Y ese ajuste podría perfectamente haberse hecho en 3 años, ¿ya? De tal forma de aminorar el impacto. Entonces, son cosas muy preocupantes, ¿ya? La otra cosa importante es que este apretón fiscal y sobre todo el apretón monetario, lo que ha hecho es, hablando, porque Marcela mencionaba muy acertadamente la parte de la oferta, ¿no? Justamente lo que han hecho estos ajustes fiscales y monetarios es destruir la respuesta de oferta que se había iniciado ya el año pasado. No solamente en aumentos de producción, sino que también habían aumentos de inversión. Y estas políticas han destruido el potencial de esa oferta productiva. Entonces, ahora, eso no necesariamente, una economía abierta, no necesariamente implica mayor inflación, pero significa caída de producción y recesión, ¿no? Eso. Y la última cosa, en esta economía tan abierta, the ultimate, no transable, son los salarios, ¿ya? Y lo que vemos es que lo demás son todos insumos importados, ¿ya? Piensen incluso en bienes que nominalmente son no transables, ¿qué es lo que tienen? El costo salarial y el costo de insumos, ¿ya?, que por lo general son en gran medida importados y cuyos precios vienen dados de afuera en gran parte. Entonces, ¿de qué se trata toda esta estrategia? Es así como se destruye producción, se destruye salario. Y es la manera de fomentar las utilidades, las ganancias, ¿no es cierto? Y el hecho que bajen los salarios reales, o incluso pueden llegar a bajar los nominales, no significa que eso se va a traducir en menores precios, porque una parte importante de eso se va a traducir en simplemente a acumular mayores utilidades por estas empresas que son esencialmente monopólicas, ¿no?, que son las que controlan el 80% de la economía. Solo una parte del sacrificio de los trabajadores, y una parte tal vez no muy alta, en términos de menores salarios y mayor desempleo, ¿ya?, se va a traducir en menor inflación. Eso, perdón que me haya extendido tanto. Muchas gracias, Ramón, por tu aporte siempre, digamos, agudo y siempre basado en estudios muy acuciosos de fenómenos que están transcurriendo. El, bueno, yo no sé, Hugo, tú quieres hacer una observación en relación a lo que
han comentado. También hay otras personas en el público que a lo mejor quieren hacer preguntas o hacer observaciones. Me está ofreciendo la palabra a mí. Claro, Hay limitas que en otras personas opiniones. Bueno, pero yo quisiera destacar esto que hablaba recién Ramón, el papel del Banco Central. Porque quiero destacarlo porque se ha creado una imagen generalizada que tiende a la perfección. En la convención vuelve a ratificarse ese criterio. Es una institución en muchos sentidos perfecta y su autonomía es garantía de cualquier cosa. Ahora, el asunto es que hay campos muy importantes de la actividad económica donde no actúa y que son de su responsabilidad. Ramón señalaba esto del tipo de cambio, es responsabilidad del Banco Central. Es inadmisible que Chile siga sin tener una política cambiaria, que la política cambiaria sea de cara al mercado que resuelva el tema. Pero eso se suma o se agrega o se adiciona a los movimientos de capitales, porque en relación con los movimientos de capitales tampoco actúa. Entonces hay terrenos muy básicos de la actividad monetaria, diríamos, porque le compete al Banco Central, que están absolutamente no enfrentados. Entonces reduce su campo de acción a un plano muy, muy limitado. Y yo quisiera destacar otro hecho. Todos los últimos informes del Banco Central son la constatación de que se ha equivocado al estimar la inflación. Entonces la institución que se nos decía que era garantía de que la inflación no se moviera o no hubiese, que ya sabemos no se dio por una situación de Chile, sino una situación mundial. El asunto es que hay todo un campo que queda absolutamente en la penumbra. Es muy grave este hecho a mi juicio, porque es cosa de leer los últimos informes del Banco Central. Repetidamente constatan a los pocos días que han dado el informe de política monetaria que esa política monetaria está errado. Y que eso, claro, en el esquema que están aplicando requiere todavía la imposición de tasas de interés más altas o superiores. Yo creo que son grandes temas que están de política que están abiertos en nuestro país, que mejor dicho, no hay política. Esa es una cosa que quisiera destacar. yo quisiera, como en otros informes, aportar a la conversación el otro antecedente acerca de la economía mundial, que Senda hace un seguimiento cotidiano, diario en realidad, eh, y que tiene que ver con el plano tectónico, por decirlo así, del movimiento de la economía mundial, que son los ciclos económicos seculares. Ahora, la economía mundial son, como sabemos, millones de actores, que son empresas más grandes, más chicas, que intercambian productos entre sí. Básicamente ese es el grueso, digamos, del movimiento de la economía mundial. Y dado que cada una se mueve por su lado, digamos, esto genera un tipo de movimiento que va siguiendo cursos, digamos, en la naturaleza esto ocurre con muchos fenómenos, ¿no es cierto? Y que se van influenciando unos con otros, pero van tomando posiciones y direcciones en su accionar,
Y eso va generando corrientes muy poderosas de movimiento en esta economía mundial. Ahora, y por eso están estos ciclos, digamos, eh, que se han venido a denominar ciclos seculares. La economía capitalista es cíclica, por supuesto, por naturaleza, y cada una década o menos tiene un ciclo, ¿no es cierto? Tiene una crisis, tiene una recuperación, tiene una aceleración a todo vapor, una nueva caída, en fin. Eso es una cosa, van más de 30 en la historia del capitalismo, pero a su vez esos ciclos se inscriben en un movimiento pesado en que estos ciclos se suceden al alza durante un periodo y después a la baja durante otro periodo y después al alza nuevamente durante otro periodo. Y esto es algo que ya hay evidencia absoluta de su existencia, digamos, y se sigue muy, muy acuciosamente. Ahora, Senda es un seguimiento de eso, sobre todo porque hay otro ciclo, que es el superciclo de materias primas, que sigue un curso similar, que coincide con el ciclo secular, pero que tiene una característica insólita, y es que se mueve al revés. En otras palabras, cuando las economías desarrolladas van creciendo, los precios de materias primas van cayendo y llegan a su mínimo cuando el ciclo secular de las economías desarrolladas llega a su máximo. Y viceversa, cuando las economías desarrolladas entran en crisis secular, digamos, una serie de ciclos hacia abajo, todo esto es oscilando día a día, ¿no es cierto? Eh, el precio de las materias primas se van a las nubes. Y bueno, lo que hace Senda es hacer el seguimiento paralelo del ciclo secular de las economías desarrolladas, medido por el empleo en las economías desarrolladas y por el movimiento de las monedas y las bolsas desarrolladas, y del ciclo, el superciclo de lo que hoy día se denomina el complejo emergente, que son moneda, bolsa y materias primas. Entonces, ese movimiento, digamos, es algo que Senda sigue regularmente. Ahora, el movimiento que ha tenido eso en este último periodo realmente es una cosa muy impresionante. Porque, por ejemplo, todo el superciclo emergente de monedas y de bolsas se elevó desde el 2000, cuando se inició la última crisis secular, la que estamos viviendo, se elevó a las nubes y llegó a su máximo a fines de la primera década, el 2011, digamos, llegó a su máximo, y después de ahí ha venido cayendo a tumbos. Bueno, y resulta que ahora, precisamente en este mes, se ha juntado nuevamente con, digamos, el movimiento de las economías, de las economías desarrolladas. O sea, una cosa que se disparó hacia arriba, volvió a caer y ha vuelto, digamos, a su punto inicial. Ahora, todo esto ha tenido repercusiones la causa de esto, naturalmente, la han mencionado aquí Marcela y Hugo y Ramón, son los movimientos de capitales internacionales. Ahora, los movimientos de capitales internacionales tienen la característica los capitales fundamentalmente están en las economías desarrolladas, el grueso de ellos. Entonces son los que determinan este movimiento. Bueno, y claro, cuando las economías desarrolladas, ¿no es cierto?, están en crisis secular, no hay posibilidades de invertir allá, pues entonces los capitales bajan a especular en las economías emergentes y suben las monedas, suben las materias primas, suben todas esas cosas que se puede especular con ellas en algunas, y al revés cuando las economías desarrolladas se recuperan. Ahora, hay una recuperación de las economías desarrolladas, particularmente de la norteamericana, que está lejos de haberse completado. O sea, el empleo, por ejemplo, de Estados Unidos, el desempleo aparece muy bajo, como ha mencionado Hugo, en Estados Unidos,
porque el desempleo se mide con la gente que está dispuesta a trabajar. Pero si se mide en relación a la población, la cifra de asalariados, por ejemplo, ocupados cada mes, que nosotros la seguimos mes a mes en Estados Unidos, está ni siquiera en el punto pre-COVID. O sea, está más baja que el pre-COVID. En el pre-COVID alcanzó a llegar como a 59% de la población norteamericana mayor de 16 años, la que estaba ocupada, es decir, que estaba en una planilla de pago ahí. Y hoy día está recién, se está recuperando muy rápido, pero está en 57%, o sea, está como 2 puntos más bajo. Y a principios de siglo, cuando se inició el ciclo secular, estaba en 62%. O sea, el empleo asalariado en Estados Unidos, esta es la medida más grande que hay, porque es el censo, las planillas de pago. Bueno, y el otro es el censo de población, entonces una medida donde no hay dónde equivocarse. Bueno, y eso era 62, era su máximo lo tuvo a principios del siglo. Cayó muy fuerte durante toda la primera década, cayó hasta cerca de 50%, en realidad un poco más, 53%, 54% a fines de la primera década, y de ahí se ha venido recuperando. Cayó nuevamente con el COVID y se ha recuperado el COVID, pero todavía está, digamos, si uno mira el ciclo completo, está como a medio camino de recuperación. Ahora, ¿qué pasa cuando se recuperan? Es una aspiradora de capitales mundiales, po, porque la economía norteamericana es la más grande y por lo tanto la cantidad de capitales que fluyan hacia allá son gigantescas. Entonces, si uno ve el dólar, por ejemplo, el dólar se deprecia muy fuertemente cuando cae el ciclo secular, pero se aprecia muy fuertemente cuando crece el ciclo secular. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora, en este momento? El fenómeno más importante de este mes, por ejemplo, la apreciación del dólar. A pesar de la guerra, a pesar de esto, a pesar del otro, resulta que, por ejemplo, se ha mencionado que el peso se ha devaluado en relación al dólar, pero se ha devaluado lo mismo que el euro. Claro, el euro está muy afectado por la guerra, pero de todas maneras no es la única moneda que se ha depreciado fuertemente. Pero ¿eso qué significa? Que el dólar se está apreciando. Es decir, el dólar ha tenido un curso de apreciación muy fuerte y que probablemente eso va a seguir. Ahora, esto tiene mucho que ver con el tema este de los capitales que usted ha mencionado, los movimientos capitales, porque este flujo de capitales tiene un peso determinante en lo que son las economías emergentes. Y por lo tanto, los controles de capitales en las economías emergentes aparece como una de las cuestiones de política económica más relevantes. Y en Chile, por cierto, no se aplica ninguno. Desde que, digamos, se terminaron con los controles que habían establecido French Davis y Roberto Saller, el gran presidente del Banco Central, digamos, de los años 90. Pero en fin, el resumen yo les quería comentar que es bastante fascinante porque es muy grande lo que ha pasado. Ahora, esto ha tenido impacto, por ejemplo, en los fondos de pensiones, porque los fondos de pensiones están invertidos en los mercados financieros. Los mercados financieros en este año, los principales han caído un 20%. Entonces, bueno, y el fondo de pensiones ha perdido desde enero del 2021, es decir, en un año hasta ahora, ha perdido 80.000 millones de dólares. Imagínense, los tres retiros fueron 50.000 millones de dólares. Y sin embargo, las pérdidas netas del fondo de pensiones chileno son de 80.000. ¿Y por qué? Porque se han derrumbado los mercados, digamos, donde estaban, digamos, invertidos. En fin, quería aportar ese antecedente, digamos, que es el otro seguimiento que nosotros hacemos muy acuciosamente en Senda. Ofrezco la palabra, Ramón. Me parece que estás con el micrófono apagado.
no, ya que nadie más quiere hablar, pues, unas pocas. Estoy totalmente de acuerdo con el análisis que hace Manuel, muy, muy interesante, ¿no? Y precisamente estas son las épocas en las cuales los países del tercer mundo tendrían que tener un control mucho más estricto sobre la salida de capital. Pero si no, se friegan. Y eso es lo que estamos viendo en países como Chile, que no, no se niegan a implementar ese tipo de medidas que son seguramente comunistas, marxistas. En fin, una cosa sí, quería aclarar un punto que hice anteriormente con un ejemplo, ¿no? Veamos el precio del pan en Chile, ¿no? El precio del pan se compone en términos de costo de producción, ¿no es cierto?, más o menos 50 y 50, ¿no?, entre lo que son insumos, casi todo importado, ¿no?, ciertamente el trigo, la harina, todo importado, y la energía, y los salarios, lo que ganan los trabajadores. Entonces, ese es un típico, lo que le llaman no transable, que sería donde la política monetaria podría actuar, ¿ya?, para reducir la inflación. Entonces, ¿cómo podría hacerlo? ¿Ya? Ciertamente que no va a afectar los precios internacionales del trigo, porque no nos daba eso, pues, de ningún modo, ¿no? Están dictados a otro nivel. Lo mismo la energía. O sea, la única forma de hacerlo es aplastar los salarios, ¿ya? Y ese es realmente el objetivo de estas políticas más ortodoxas, ¿no?, de alza de la TPN. O sea, la única manera que el trigo el pan, podría eventualmente reducir su precio o reducir la tasa de aumento del precio, es justamente eso, destruyendo los salarios, reduciendo los salarios reales. Entonces, hacia eso apunta la política monetaria, ¿no? Y si al final, como decía James Tobin, la inflación es un proceso, es un fenómeno social, que en parte, por lo menos, aún en una economía como esta, responde a fuerzas, ¿no es cierto?, opuestas entre trabajadores y empresas, y grandes empresas sobre todo. De ahí viene una parte significativa de la inflación, ¿cierto? Aquí también tenemos el efecto externo. Entonces, cuando hablan de proteger a los trabajadores, reduciendo la inflación, precisamente le están cargando a los trabajadores el peso de la reducción de la inflación y cómo reduciendo sus ya míseros salarios. Eso es lo que molesta tanto, que es una hipocresía general, ¿no es cierto?, de los economistas transversales, como yo les llamo, pero no solo los economistas, hay que decir los periodistas, que son verdaderos buzones, absorben esto y no tratan siquiera de tener el más mínimo raciocinio, ¿no? Pero eso no era el punto, ¿no?, que lo que son no transables, ¿ya?, efectivamente, son los salarios. Si lo demás son materias primas, insumos transables, ¿ya?, y donde Chile produce una parte, a lo mejor algo de trigo producimos, pero el precio viene dictado afuera. ¿Ya? Nunca vamos a ser capaces de influir sobre los precios internacionales. Lo mismo con la energía, ¿ya? Eso, nada más. Manuel, estaba sin micrófono. No, le decía que ya tenemos las cifras del IMASEI de marzo y tal vez les interese saber que hasta febrero, porque las cotizaciones de marzo son las planillas de pago por la gente que estuvo ocupada en febrero. Bueno, hasta febrero, el empleo se había recuperado como proporción de la población y en números absolutos por encima del máximo de abril previo al COVID, de que se pasó en abril de 2020. Bueno,
eso se ha superado, incluso si se descuentan los que estaban en programas de protección del empleo. O sea, el empleo se mantenía hasta febrero de este año, me dio por las cotizaciones de marzo, está en su máximo histórico, un poquito más arriba del de abril del 2020. Esto como promedios anuales móviles. Bueno, pero lo interesante es que hasta febrero las remuneraciones seguían creciendo en 1,1%. O sea, las remuneraciones se habían, digamos, habían subido más que la inflación. Ahora, esta medida del IMASEI es muy potente porque es el producto de un censo, porque se revisan, ¿no es cierto?, 13 millones de cartolas de personas identificadas con RUT, nombre y apellido. Y ahí se sabe quiénes trabajaron y se sabe cuánto ganaron, cuánto les pagaron, si es la liquidación de pago la que se está registrando. Entonces, de acuerdo a esa información, que es muy potente, hasta febrero, porque estas son las cotizaciones de marzo, el empleo y las remuneraciones mantenían un ritmo creciente. ¿Quieres hacer un comentario final, Marcela, Hugo? Yo no. Por mi parte tampoco creo que aportamos todos los elementos necesarios. Y algunos demás. Bueno, yo les agradezco muchísimo a las personas que nos han acompañado en la sala, especialmente Marcela por tus comentarios, también a Ramón López, uno de los economistas chilenos más citados en el mundo, es una figura de la ciencia económica. Les agradecemos por sus valiosísimos comentarios y a Hugo le agradecemos por este panorama que nos presenta todos los meses y nos permite ver cómo nos vamos apeando, cómo vamos moviendo. Eh, Así que nos despediríamos por esta vez. Agradecemos también a toda la gente que nos han estado siguiendo por Facebook y los dejamos invitados entonces para varias actividades. Yo no sé, Roxana, tal vez tú quieres enumerar las que tenemos en los días próximos, porque tenemos actividades muy interesantes. Bueno, un saludo a Hugo por su informe económico y Marcela por sus comentarios. Bueno, Ramón también y Manuel que han intervenido, y creo que aquí también está levantando la mano Wilfredo. Así que le damos después la palabra a él, pero ya que me la das a mí, Manuel, voy a contar que el día 30 de mayo vamos a tener una actividad muy importante, que es el lanzamiento del último libro de la economista Leocadia Oresiak, quien estuvo aquí en Chile con la comisión que propuso reformas no cumplidas, por cierto, sobre el sistema de pensiones, y ella pues hizo una propuesta muy importante. Digamos, su trayectoria en Polonia, es polaca, es muy importante en haber logrado terminar con el abuso del ahorro forzoso en Polonia. Y su último libro se refiere a eso. Vamos a presentarlo aquí en Senda con invitados que harán sus comentarios. Así que los invitamos el 30, creo que es a las 4 de la tarde, pero lo vamos a anunciar, les contaremos. Y luego, el 9 de junio, vamos a tener una segunda parte de una conversación que iniciamos hace un mes más o menos sobre el conflicto en Ucrania.
también con el exdiputado español Manuel Monereo y un periodista, Oleg Jasinski, que, que está en terreno, en el territorio, en conflicto, y algunos otros panelistas. Así que esas dos actividades, por de pronto, los dejamos invitados, y creo que también tenemos el IMASEI, Senda es lo primero la próxima semana, pero lo tenemos que todavía afinar un poco la fecha. Pero martes de la próxima semana probablemente. Eso. Y tal vez le damos la palabra a Wilfredo para una última intervención. Gracias. No, no, muchas gracias. Tenía una pregunta que Ramón contestó, que es James Tobin, el que planteó que la inflación es un fenómeno social. No, no encontraba la referencia. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, con esas cosas saludamos muy afectuosamente a los participantes en la sala, a todos los que nos han escuchado, a los comentaristas y a Hugo. Y será entonces en esta actividad de Senda, nos veremos en un mes más en el nuevo informe económico de Hugo Facio, en que nos dirá qué pasó en el mes de mayo, que ha sido un mes bien movido en realidad. Bueno, está siendo. Hasta pronto. Nos veremos. Luego,